El primer tema, terrible, dramático, sin embargo me encanta porque hace ver efectivamente la necesidad de lo que tanto hemos hablado, que es la pena capital o poder volver a reactivarla en todo caso. Un tema pendiente que está en nuestra legislación y que ahora se exige por parte de unos padres que han perdido a su hija. Iniciamos entonces con el análisis. Este es nuestro primer tema. Que aprueben la pena de muerte contra ellos porque ellos se buscaron eso y eso es lo que se merecen. Y que busquen también, porque yo sé que hay más personas involucradas en eso que hicieron a la niña. Por favor, hagan justicia para que más padres ni madres vayan a sufrir este dolor que nosotros estamos sufriendo en estos momentos. Esta es la solicitud que los padres de Hilary Arredondo hicieron a los diputados del Congreso para que se apruebe la reactivación de la pena de muerte en el país. En enero del 2018 fue presentada una propuesta a través de la iniciativa 5038 para que condenados por delitos graves les fuera otorgada la pena de muerte, pero la propuesta fue engavetada. Entonces, por eso estamos nosotros acá, para que ya no haya ningún niño más que pase el sufrimiento que pasó Hilary, que todos los niños puedan ser felices, que lleguen a ser jóvenes, adultos, y que ya no haya ningún infeliz que les haga daño. Y yo sé que el presidente y muchos diputados nos van a ayudar y Guatemala va a cambiar. La familia y un pueblo entero piden justicia por el cruel asesinato de la menor de tan solo 3 años, que fue raptada, violentada y vulnerada en sus derechos. A los derechos humanos le pedimos que hagan por las víctimas, no por los victimarios. Queremos que defiendan a las personas, a las niñas como Hilary, que en ese momento no se podían defender. Ellos son sicarios, la mataron cruelmente. Una niña de 3 años no merecía. Suplicamos al pueblo de Guatemala que nos apoye. El movimiento Hilary anunció un plantón para exigir justicia, el cual estará instalado en el cruce de Tiquisate-Escuintla de 2 a 5 de la tarde este próximo sábado. La pena de muerte y la castración quirúrgica son algunos de los temas que el Congreso de la República analizará en las próximas semanas, indicó el presidente del Legislativo. El Congreso de la República analiza retomar y socializar la iniciativa 5038 que se refiere a la reactivación de la pena de muerte. Esto ante el último hecho que ha causado conmoción en la población guatemalteca, la violación y asesinato sin piedad de la menor de 3 años, Hilary Arredondo. Al respecto, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, comentó. Ellos han hecho una solicitud, un planteamiento. Por supuesto que entendemos el dolor, nos solidarizamos con ese dolor por esta gran pérdida y sobre todo en la manera en la que se dieron los hechos. Ellos han solicitado que se pueda conocer en el Pleno del Congreso la pena de muerte. Es algo con lo que pues, hemos hablado con los representantes de la comunidad, además de los padres de familia quienes acompañaban, que vamos a socializarlo con los jefes de bloque y evaluar el poder llevarlo al Pleno. Por supuesto, un tema controversial, un tema que alborotará a la población con opiniones en contra, opiniones en favor, pero que actos como este de verdad tocan lo más sensible de cualquier ser humano, puesto que no es posible que alguien tenga el corazón, la mentalidad para actuar de esa manera brutal y con tanta maldad. El Congreso también analizará otras 2 propuestas, una de ellas presentada en el 2012 para castrar de forma química a los violadores y otra del 2016 sobre castración quirúrgica. Usted lo recordará perfectamente, el programa La Medida casi va a cumplir ya sus 3 años. Esto lo va a hacer el próximo 7 de mayo. Y durante todo este tiempo, Sandy, tú también no me dejarás mentir, hemos realmente
abogado por la reactivación de la pena de muerte. Es necesario absolutamente aquí en Guatemala por el simple hecho de que los derechos humanos, tal y como lo decía una de las personas que se manifestó ahí, acá la institución del Procurador de los Derechos Humanos está para defender los derechos del victimario y no de la víctima. Y además, la pena de muerte, lamentablemente, usted lo sabe perfectamente también, sí se aplica día con día, solo que lo hacen los delincuentes a los ciudadanos justos, honestos y correctos, o a víctimas inocentes como esta niña Hilary Arredondo de apenas 3 años, por lo que es absolutamente necesario la denuncia del Pacto de San José y la reactivación de la pena de muerte. Así es, Julio. Los padres han iniciado todo un movimiento. Ellos quieren justicia, pero sobre todo también quieren que otras niñas, otros padres no sufran lo que ellos en este momento están pasando. Porque cuando vemos el caso de la niña Hilary Arredondo, 3 años, fue violentada, Julio, fue asesinada. 3 años. Veamos entonces, cuando vemos también las declaraciones tan frías que da uno de los presuntos asesinos, realmente no entendemos cómo un ser humano puede llegar a cometer esta atrocidad contra una pequeña, una inocente. Y ante esta situación, hay mucha población que incluso está de acuerdo que nuevamente se aplique la pena de muerte, pero recordemos entonces qué fue lo que llevó a que Guatemala la dejara en suspenso, porque está vigente, pero no se aplica. No positiva. Eso es correcto, Sandy. Así que vamos a ver unos datos inicialmente y le vamos a ir explicando qué es lo que ha pasado en esta deformación jurídica de lo que constitucionalmente está establecido. ¿Sabes, Sandy, que la Constitución Política de la República de Guatemala establece primero en sus artículos 1 y 2 que el Estado está organizado para proteger y para brindar seguridad a los habitantes del país? Asimismo, la Constitución establece en su preámbulo y también en el artículo 3 que es obligación del Estado de Guatemala garantizar la vida desde el momento de su concepción. Aunque está vigente, no está positivo lo que se establece en el artículo 18 de la Constitución, porque somos signatarios del Pacto de San José, que de alguna manera pues, nos impide la aplicación de la pena de muerte para asesinos. Por lo que, ante la ola de violencia y criminalidad que vivimos aquí en Guatemala, hablar de la reactivación de la pena de muerte tiene un camino y es la denuncia del Pacto de San José. ¿Qué es lo que llevó a toda esta situación? Fíjate que hasta la época del, vamos a ver, 1996, última ejecución por fusilamiento. 1998, primera ejecución por inyección letal, y la última vez que aplicamos la pena capital aquí en Guatemala en el año 2000, también a 2 de los integrantes de la banda Los Pasaco por inyección letal. Sencillamente después hubo acciones por los defensores de derechos humanos, que imagínate tú, Sandy, por eso a ustedes defensores de derechos humanos les estoy hablando, pónganse la mano en la conciencia, defendieron esta situación en cuanto a que los parientes de estos asesinos confesos, todos eran asesinos, hay de decirlo, estos casos que estoy mencionando, y terminamos siendo demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y terminamos pagando unos resarcimientos tremendos. Entonces yo sé, los defensores de derechos humanos y los detractores de la pena de muerte van a decir, ¿cómo está usted pidiendo que el Estado tenga la potestad de matar? ¿Sabe qué le digo yo a usted? A usted, porque no le ha pasado algo tan dramático como a los padres de Hilary. Afortunadamente no le han tocado a alguien de su familia y ojalá nunca pase, porque si no, su pensamiento sería completa y totalmente distinto. Sandy, Julio, por favor. Si se reactivara la pena de muerte, ¿quiénes entrarían para ver entonces si pudieran obtener una condena de este tipo? A ver, esto sería aplicado exclusivamente para aquellas personas que están condenadas en todas las instancias firmes y todos los sistemas de apelación vigentes en Guatemala por los delitos graves. ¿Y cuáles son estos delitos graves? Para este caso, básicamente sería por el tema del asesinato y dentro del asesinato sus variantes, como en este caso también el femicidio. ¿Por qué? Porque una decisión del 2018 de la Corte de Constitucionalidad impide la aplicación de la pena de muerte, por ejemplo, para parricidas, aquellos que matan a parientes, lo cual me parece absolutamente ilógico por parte de la CC, y también para el tema del magnicidio, cuando se atenta contra un presidente de Estado, por ejemplo. Entonces, aquí el camino a seguir, Sandy, tiene una situación, que el Congreso de la República o el Ejecutivo, cualquiera, ingrese esa petición, que de hecho ya ha existido, la última del 2018,
para reactivar la pena de muerte que requiere algo. La denuncia del Pacto de San José, es decir, internacionalmente Guatemala sale del Pacto de San José para cumplir con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 18, y en el artículo 43 del Código Penal. Eso sí, hay consecuencias. ¿Cuáles me vas a preguntar, Sandy? No nos van a dar préstamos, no nos van a dar donaciones, pero que no nos las den, pero que nosotros tengamos seguridad. Yo creo que eso es más importante. Julio, y aquí hay preguntas como, por ejemplo, bueno, si existe la pena de muerte, todavía está vigente porque no se ha derogado. De hecho, ha existido el llamado también de organismos internacionales para que se pueda derogar esta pena de muerte, pero no se ha tomado la decisión. Pero entonces, ¿cómo es que está vigente pero no se aplica? Recordemos, y quisiera que tú nos explicaras más datos de cómo está el orden constitucional o el orden jerárquico de la legislación. Me encanta la pregunta. Está la Constitución, pero pareciera que sería lo máximo para nosotros, es decir, lo que está sobre toda ley, pero hay pactos que están sobre nuestra Constitución. Y eso es lo que está mal interpretado. Y aquí, por favor, hoy sí le voy a suplicar, usted siempre me presta mucha atención, pero tome papel, tome lápiz para anotar lo siguiente. Esta interpretación errónea se da hasta en las facultades de Derecho y por muchos abogados que han interpretado esto de mala manera, pero el derecho constitucional dice lo siguiente. Hay una primacía de la Constitución Política de la República de Guatemala y eso está en el 175 de la Constitución. Dice que todas las resoluciones deben de estar basadas en la Constitución y ese es el artículo 204, pero los artículos que interesan para responder tu pregunta, vámonos al artículo 44 de la Constitución, dice que toda situación que de alguna manera tergiverse, altere lo que está establecido o violente el tema de los derechos humanos va a ser nulo ipso iure. Pero, fíjese usted lo que dice ahora el artículo 46. Los tratados, dice, internacionales en materia de derechos humanos forman parte de la Constitución. Estoy parafraseando porque obviamente no estoy leyendo los artículos. Forman parte no significa que son supraconstitucionales, tampoco que son por debajo de la Constitución. Simple y sencillamente se integran a la Constitución. ¿Qué es lo que la Constitución de alguna manera está cuidando? El derecho a la vida de los guatemaltecos honrados, obviamente a eso se refiere, y la seguridad de los guatemaltecos honrados. Por eso, en esta equiparación precisamente del artículo 46, los derechos humanos quedan a ese nivel de la Constitución, no por arriba de ella. Con lo cual, la denuncia del Pacto de San José, específicamente en su artículo número 4, que impide la aplicación de la pena capital vigente en el artículo 18 de la Constitución, lo que requiere es esta institución del derecho internacional público llamada denuncia, que para efectos más prácticos sería renunciar, sería salir a esos pactos. Yo entiendo, Sandy, yo lo entiendo. 141 países de casi 200 naciones en el mundo están en una tendencia abolicionista. Sí, pero es que no vamos a comparar, por ejemplo, lo que pasa en Noruega, lo que pasa en Suiza y en Suecia, a la gran ola criminal que tenemos aquí en Guatemala. Efectivamente. Y también sabemos que diversos grupos de defensores de derechos humanos son los que se han opuesto de gran manera también y que tienen sus argumentos para que no se aplique la pena de muerte. Es más, que quisieran que se pudiera eliminar de nuestra Constitución. Y yo aquí quisiera que nos mostraras otros datos que hemos preparado, Julio. Con mucho gusto, Sandy. Por favor, véalos usted allí en pantalla, los tiene. Y es que escuche, por favor, lo siguiente. Sin embargo, para los defensores de derechos humanos, tal y como lo dice mi compañera Sandy Monroy, no es factible aplicar la pena capital por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hoy usted sabe que no son superiores a la Constitución. Repito, artículo 46 constitucional. A su vez es importante recordar que las últimas ejecuciones de pena de muerte, año 96, 98 y año 2000, los familiares de los ejecutados demandaron al Estado guatemalteco. Y Sandy, el resultado de estas demandas presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un pago de resarcimientos millonarios para estos delincuentes confesos. La pena de muerte siempre será un tema polémico, siempre lo va a ser. Quizás la mayoría de personas piensen todavía que no es necesaria y que no es disuasiva, el principal argumento de defensa de los defensores de derechos humanos. Y para otro sector, en el cual te digo abiertamente a ti, Sandy, a los televidentes, yo me incluyo, puede presentar una medida a tomar, y es que al final de cuentas, si la pena de muerte de todas maneras sí se aplica, pero por los delincuentes, yo creo que llegó el momento de retomar el control y que sea el Estado de Guatemala quien castigue. Imagínate tú, la gente que dice no apliquemos
la pena de muerte? Porque no le ha pasado eso en un familiar cercano. Pero te aseguro que a muchos de los guatemaltecos que le han matado a su esposo, a su papá porque es piloto, porque tiene una tienda, porque tiene algún negocio por extorsión o por cualquier situación, estarán pensando ya necesariamente lo siguiente. No estoy diciendo que sea una cuestión permanente ni para todos. Esto tiene que ser muy controlado, pero sí es una medida urgente a tomar. Julio, ya para ir concluyendo este tema, la verdad es que necesitaríamos más tiempo para poderlo analizar, pero te pregunto, ¿tú crees que el sistema de justicia está preparado para que se pudiera retomar la pena de muerte? Es decir, que exista un proceso justo en donde la persona que sea acusada y que sea condenada a la pena de muerte, pues bueno, se garantice que se dio todo el procedimiento, porque lo malo de aplicar una pena de muerte es que después, si descubres que el proceso no se hizo adecuadamente, correcto, no puedes revivir a la persona. Ya no puedes revivir a la persona. Creo que el proceso está bien establecido y todas las instancias de apelación, pero por supuesto que la pena de muerte debería de ir amarrado también a una reforma constitucional, pero esa reforma constitucional del sistema de justicia debe ir orientado a algo, a garantizarle a usted, guatemalteco, honesto, trabajador y correcto, su derecho humano a la vida, a la seguridad y a la justicia. Concluimos entonces nuestro primer análisis. Debemos hacer una pausa, pero cuando regresemos, Julio, las nuevas disposiciones han marcado también opiniones diversas. Encontradas, ¿verdad? Así que cuando regresemos veremos qué ha pasado con la postura de aquellos locatarios de mercados a nivel nacional. No cambie, recuerde que nosotros somos a la medida.